el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, continuando con las actividades de celebración de sus 10 años, les da la más cordial bienvenida al seminario Modernización del Sistema de Impuestos Internos, un desafío en el marco del proyecto de ley sobre cumplimiento tributario. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor José García, presidente del Senado. Señora Jimena Rincón, senadora y presidente de Demócratas. Señor Javier Echeverry, director del Servicio de Impuestos Internos. Y saludamos también a señor Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Señor Ramiro Mendoza, excontralor general de la República. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Señora Carolina Fuensalida, investigadora asociada de CLAPES-UC, y agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades tanto del sector público como privado, a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes nos están siguiendo vía streaming a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Quiero primero, darles la bienvenida a todos. Quiero hacer una pequeña reflexión inicial sobre el lugar en que estamos. Los que estén aquí por primera vez, por favor, dense el trabajo de mirar a su lado. Esta es una de las salas más lindas que hay en nuestra universidad. Es un gusto estar acá en este seminario. Quiero saludar especialmente a Javier Echeverry, el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, a don José García, presidente del Senado, Ricardo Escobar, Ramiro Mendoza, Jimena Rincón, que está por llegar. La hemos saludado 2 veces, pero ya está por llegar. Carolina Fuensalida, nuestra investigadora asociada. Quiero darles a todos la bienvenida a los que están aquí presentes y a los más de 300 personas que nos siguen vía streaming en este momento, que es un muy buen marco para un seminario de este tipo. Quiero agradecer también a todos, a esta universidad que nos acoge, en forma especial también a Javier Echeverry, porque a pocos días de conocerse que asumiría la dirección del Servicio de Impuestos Internos, tuvo la deferencia de aceptar nuestra invitación para entregarnos su visión de cómo esta institución tan importante para Chile está asumiendo y asumirá los desafíos que impone la modernización. Hay muchas preguntas que buscamos responder y debatir en este seminario con este tremendo panel de expertos que hoy se encuentra con nosotros. Por un lado, el avance de la digitalización obliga a las instituciones a estar en constantes cambios, en un marco de constante adaptación. Por otro lado, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley sobre cumplimiento tributario que también nos obliga a profundizar en las herramientas que requiere el servicio para su gobernanza y para combatir de manera eficiente la evasión y la elusión en Chile. Solo un dato para dar cuenta de la importancia de este debate. El Servicio de Impuestos Internos, en su informe Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el impuesto de primera categoría, conocido en diciembre pasado, calculó que el IVA registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de un 18,4% promedio. Es decir, del total de recaudación esperada por el IVA, un 18,4% deja de percibirse. Dicha cifra es casi el triple de la mediana para los países de la Unión Europea, que corresponde a 6,9%. A través de numerosas normativas, el servicio ha ido siempre siendo dotado paulatinamente de diversas herramientas que han permitido mejorar su rol de fiscalización y contar con información relevante de muchas entidades nacionales e internacionales, de manera de hacer más eficiente su función fiscalizadora. Combatir la evasión y la elusión, por tanto, responde a un continuo y es un objetivo positivo y deseable.
Sin embargo, es importante que la evasión y la elusión no se entiendan como sinónimos, así como tampoco las herramientas que deben usarse para combatirlas. Deben ser estas diversas. En este sentido, la reforma tributaria que propuso el Gobierno y que fue rechazada en el Congreso en marzo de 2023 y que luego fue en parte recogida por el proyecto de cumplimiento tributario, hoy en tramitación, apuesta nuevamente como punto central la necesidad de dotar de más herramientas al servicio para combatir la evasión y la elusión. Dentro de este marco, se ha puesto sobre la mesa la incorporación de nuevas herramientas, como el tema del secreto bancario, el ejercicio de la norma general antielusión por el servicio sin necesidad de requerir a los tribunales tributarios y aduaneros, el denunciante anónimo, los cambios en las normas especiales antielusión para endurecer su aplicación, entre otras. Además, en la tramitación de este proyecto se ha visto una oportunidad importante de conversar respecto a la necesidad de incorporar contrapesos a la enorme cantidad de facultades que se le han ido entregando al servicio. Por ello, en 2020 se incorporaron nuevos recursos administrativos y judiciales, un moderno catálogo de derechos de los contribuyentes. Se creó la Defensoría del Contribuyente. Se establecieron más normas de probidad y transparencia para el servicio. Resulta entonces de toda lógica que se haya comenzado a discutir sobre la nueva orgánica del servicio, lo que incluye desde su gobernanza, los principios que lo rigen, sus facultades interpretativas, sus contornos y sus contrapesos. Lo anterior porque si se quiere dotar de más facultades al servicio, se deben revisar los contrapesos necesarios para resguardar principios básicos de juridicidad y legalidad, certeza jurídica, seguridad, protección de la información, alternancia, plazos limitados de funciones, accountability. En materia de gobernanza, el servicio es una entidad que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. No es completamente autónoma, cuyo director es designado por el sistema de alta dirección pública, pero puede ser designado por el gobierno de turno si se decide remover al director anterior. Las subdirecciones del servicio, a su vez, dependen del director en ejercicio. Existe una dependencia orgánica e interpretativa. En materia interpretativa, el servicio tiene facultades interpretativas autónomas, no sujetas a revisión por parte de ninguna otra entidad del Estado, pudiendo dictar circulares y oficios vinculantes y obligatorios para todos sus funcionarios, sin que estén sujetos a ningún control de legalidad o juridicidad por otra entidad. En Clapes UC tenemos el convencimiento de que las administraciones tributarias deben ser percibidas como entidades técnicas, de excelencia, duras pero justas, severas pero correctas. Deben equilibrar su rol fiscalizador y recaudador con generar el convencimiento público de la justicia de sus decisiones. Lo anterior permite generar una cultura de cumplimiento tributario y una moral tributaria donde la ciudadanía debe percibir que el servicio es una entidad técnica, apolítica, eficiente y cuyo rol es velar por el correcto cumplimiento tributario y la recaudación fiscal. Esto es lo que nos motiva a abrir este espacio de conversación y poder responder si las medidas que propone el proyecto de cumplimiento tributario logran los fines que hemos descrito. Nos interesa especialmente conocer las opiniones del director, don Javier Echeverri, y de este distinguido panel sobre esta temática de tanta importancia para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Javier Echeverri. Señor presidente del Senado, autoridades presentes,
Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy como director subrogante recién desde el lunes. Va a haber concurso, porque tiene que ser por concurso, y yo voy a postular, espero ganar y espero estar muchos años en el servicio. Yo, para hablar de las autoridades y el poder o no el poder de impuesto interno, yo quisiera partir primero con los desafíos que hay hoy día. Hoy día la evasión y la informalidad desgraciadamente está en tasas superiores a las que yo conocí al finales, o sea, el 2002, 2005, a finales del gobierno del presidente Lagos. La situación es peor. Es peor no solo en eso. Ya podemos hablar de delincuencia, podemos hablar de que los alumnos no le hacen caso a los profesores, podemos hablar de muchas cosas en Chile, pero es una situación más compleja que la que yo dejé el 2002, porque yo estuve en impuesto interno del 90 al 2002. Entonces, es una situación compleja. Si bien ha avanzado impuesto interno en términos de informática, de forma de hacer las cosas, de proceso, también en gente. Hoy día hay 5.000 personas en impuesto interno. Yo creo que cuando dejé el 2002 habrían 2.500. O sea, hay un aumento de personas. En cuanto a que hay más poder y más atribuciones, como decía el exministro Felipe Larraín, yo creo que no es tan así. En algunas cosas es cierto, pero en otras cosas se ha ido en el otro lado. Recuérdense que antes los jueces de primera instancia eran funcionarios del servicio. También no existía la fiscalía, entonces en delitos tributarios, impuesto interno hacía las investigaciones, presentaba las querellas y eso iba directo al sistema de justicia antiguo, que era bastante más expedito, digámoslo así. O sea, si uno mira, tendría que mirar las dos cosas, cómo ha ido aumentando las atribuciones y sobre todo el personal del servicio, y por otro lado, qué cosas tenía y ha ido perdiendo, y que está bien que pierda. El mismo Felipe decía que había habido contrapeso, defensoría del contribuyente, ha habido varias medidas. Entonces, yo no tengo claro, sumando y restando, que la situación de impuesto interno sea de mayor poder. Ahora, siempre en todas partes y siempre en Chile el Servicio de Impuesto Interno ha tenido poder, porque si no tiene poder, imagínense lo que pasaría con la recaudación. De hecho, un tema del gobierno militar, había un director, Felipe Lamarca, que usó todo su poder para mejorar la recaudación y después, por una serie de razones, salió él y llegó alguien que tenía mucha experiencia como abogado tributarista y que pensaba que había que tratar mucho mejor a la gente, que había que ser más razonable, que había que entenderlo mejor. Bueno, este señor duró muy poco porque la evasión subió mucho en Chile. Entonces el gobierno necesita que la gente cumpla, pues necesita los recursos y por lo tanto lo sacaron luego. Entonces, este tema de que impuesto interno en Chile en general ha tenido muchas atribuciones, es cierto, igual que los otros servicios en el resto del mundo, pero es un servicio no politizado, y aquí pasamos por el gobierno de Allende, por el gobierno militar, hemos pasado por los gobiernos de la Concertación, por gobiernos de derecha, por distintas formas, y el Servicio de Impuesto Interno siempre ha sido un servicio técnico y nunca ha usado, que yo sepa, sus poderes para perseguir a unos políticamente contra otros. El único ejemplo que se da es el del dinero y la política. Yo creo que ahí fueron los propios políticos que no pusieron las sanciones en las leyes de financiamiento de la política. Y después, como se dice, trataron de sacar las castañas con las manos del gato, con las atribuciones de impuesto interno. El impuesto interno tiene que usar sus atribuciones
en los casos de fraudes y de irregularidades con las platas políticas, igual que las usa con las irregularidades de la empresa y otras instituciones. No puede hacer una diferencia. Y lo que sí hubo una discusión política, porque los distintos sectores trataron de usar a impuesto interno para cosas que no deberían haberlo tratado de usar. Entonces, yo creo que hay una tradición, un respeto por el impuesto interno histórico, que hay que relevar. Cuando los 12 años que fui director, jamás una autoridad política me pidió que hiciera algo y no otra cosa. Jamás. Y además no le habría hecho caso, así que... un servicio tiene que ser... ¿cuáles son las labores del servicio de impuesto interno? Obviamente, facilitar el cumplimiento tributario, de acuerdo con la ley. Aquí la mayoría autodeclara, entonces hay que ser muy cuidadoso cómo se ejercen las facultades de impuesto interno. Tiene que ser fácil pagar impuestos. La gente tiene que ver que es justo lo que se está cobrando. Puede que no le guste a nadie, pero es una contribución que tienen que hacer por el país y es pareja. Es pareja según el nivel de renta, según lo que dice la ley. Tiene que ser fácil, como dije, y tiene que sentir que hay riesgo de fiscalización, porque si piensa que si no cumple no lo van a pillar, todos sabemos que la mayoría no va a cumplir, esa es la verdad. Pero si lo pillan, tiene que haber, de acuerdo a la ley, ciertas sanciones y tienen que ser razonables, porque si son absurdamente altas, tampoco un sistema tributario va a ser aceptado por la población. En tema de sistema de fiscalización hay que hacer efectivo, hay que hacer todos los cruces que haya que hacer, usar la modernidad, pero también hay que estar en terreno. Yo creo que por la pandemia y por otras razones, los funcionarios de impuesto interno han perdido la costumbre de estar en terreno. Entonces uno ve que hay una serie de actores en el mercado que saben que impuesto interno va a ir, es poco probable que vaya y por lo tanto se saltan las normas. O sea, ahí hay una cosa que tiene que hacer impuesto interno en forma efectiva. Lo otro... también debe especializarse en los grandes evasores, no solo grande en el tamaño de la evasión, sino que en la gravedad de los ilícitos que hacen distintas personas o grupos. O sea, si alguien está, por ejemplo, está en una banda criminal y está cobrando por protección en un barrio, claro, está evadiendo los impuestos, porque toda la plata que le pagan por protección no lo está declarando. Y hay un delito tributario, por supuesto. Pero además es gravísimo que gente que no son autoridades, no han sido elegidos, estén cobrando por proteger y si uno no paga por la protección, pueden hasta matarlo. O sea, impuesto interno es parte del país. Tiene que tener cierta sensibilidad sobre las cosas que pasen más allá del tema tributario. Que además ha habido sucesivos fallos de la propia Corte Suprema y de la justicia chilena en que los impuestos tienen que pagarlo todos. Y eso incluye a los coimeros, incluye a los que lavan dinero, incluye a las mafias. Entonces, yo recuerdo que, bueno, miles de casos, nosotros entramos a la Fuerza en Colonia de Dignidad, los primeros por tema de delitos tributarios, con la protección policial, el Cabro Carrera, que era el narcotráfico y lavado de dinero, Feliciano Palma, que era un empresario, se suponía muy prestigioso de Penco, los Apenco, Batic, que era el rey de la chatarra. O sea, entramos con todo por el tema tributario. Yo recuerdo que un profesional de Codelco que se había equivocado, había puesto mal los dedos en su computador y había perdido mucho dinero Codelco, Juan Pablo Dávila. Y cuando se descubrió que tenía dinero en paraísos tributarios, nosotros como servicio nos querellamos por delito tributario. Y hubo una discusión, oye, alguien que recibe coimas, ¿cómo va a pagar impuestos por las coimas? Pero por otro lado,
dijeron los ministros de la Corte Suprema, oye, si todos nosotros pagamos impuestos, ¿por qué no van a pagar los coimeros? ¿Ah? Y por lo tanto, reiteradamente, la justicia le ha dado razón. ¿Ah? Es que todos tienen que pagar sus impuestos. Entonces, Impuestos Internos tiene también un rol de colaborar con las demás autoridades que están persiguiendo, de acuerdo a la ley, el crimen organizado y otras cosas, gente que de frentón viola varias leyes y tiene que colaborar en esos temas, porque tiene información, tiene atribuciones, etc. Ahora, respecto al tema de la interpretación tributaria, eso, claro, tal como lo dijo Felipe Larraín, esto rige solo para los funcionarios, pero se puede ir a la justicia y de hecho, Impuesto Interno acaba de perder en estos días en la Corte de Apelaciones un recurso de protección por ese tema. O sea, la justicia siempre ha sido una alternativa para poder oponerse y reclamar contra las actuaciones de Impuesto Interno. Ahora, son mínimas la cantidad de veces que la gente recurre a la justicia y que la justicia le da la razón al contribuyente, no es muy alta. Y es porque Impuesto Interno es muy cuidadoso de cómo hace las circulares y cómo da instrucciones y cómo aplica la ley. A Impuesto Interno le conviene que el sistema tributario sea consensuado, que los propios especialistas en tributación, con los abogados, que por cierto los jueces de la justicia, sientan que la forma de aplicarlo es razonable, que yo creo que es lo que ha pasado en los últimos, no sé, 40 o 50 años de historia de Chile, porque si no, ¿no es cierto?, los jueces van a empezar a votar en contra, la gente va a dejar de cumplir. La gente en parte cumple cuando ve que el sistema es razonable. Entonces, yo creo que si uno mira estadísticamente las veces que Impuesto Interno ha actuado en forma que podría ser discutible o mala, son casos muy pequeños, Entonces tenemos que mirar la película completa. El tema, o sea, sí, digámoslo así, si nunca nadie reclamara por lo que hace Impuesto Interno y si la justicia sería, yo diría, Impuesto Interno demasiado conservador porque no se atreve a hacer nada y no puede haber nada discutir. El otro extremo es que esté con una serie de posiciones en las circulares y la gente reclame, vaya a los tribunales y los tribunales le den la razón a los contribuyentes. Uno diría, bueno, se le pasó la mano y lo está haciendo pésimo Impuesto Interno. Entonces, tratemos de mirar en perspectiva esto. ¿Ah? Porque mírenlo al revés. Supóngase que Impuesto Interno no tenga atribuciones para darle instrucciones a los funcionarios. Bueno, cada uno lo interpretaría a su manera y obviamente que sería bastante caótico y para los propios contribuyentes se pondrían inseguros, porque si a mí me dice esto el fiscalizador y después ese está de licencia y ahora hay otro y me dice otra cosa, es complicado administrar así la justicia. Bueno, respecto a quién es el director, bueno, a mí me parece obvio que tiene que ser una persona y no un comité. ¿Ah? O sea, el que tiene que probar que tiene que ser un comité son los que creen que tiene que ser un comité. Pero para mí es demasiado obvio que los distintos servicios en el mundo son personas que lo dirigen, las instituciones privadas siempre son personas, incluso las sociedades sin fines de lucro, hay alguien que será el director ejecutivo, será el encargado, será algo, pero no es un comité con temas complejos. Imagínense todos los temas que tiene Impuesto Interno, los 5.000 funcionarios y 5.000 personas dirigiéndolo. Yo acabo de tener reuniones ayer con los dos principales gremios de Impuesto Interno, pero ellos se juntaban con el director.
Yo no sé si hubiera habido un comité de 5 personas, los 5 tendrían que juntarse con los gremios, sería un lío. ¿Ah? Entonces, yo creo que tienes una autoridad unipersonal. Ahora, que tiene que tener una serie de características, por supuesto, porque es delicado, tiene que entender de tributación, tiene que ser obviamente probo, tiene que ser bueno en management. Administrar una cosa así tiene que tener habilidades y experiencia en management. Y además tiene que estar dispuesto a hacer que las cosas mejoren. Porque si tenemos a alguien que tiene todo tipo de buenas condiciones, pero se va a sentar y no quiere conflicto, no vamos a avanzar. Pues. Si desgraciadamente, si uno está a cargo de algo complejo y quiere mejorar y quiere que mejore la lucha contra la evasión y contra los carteles, bueno, puede que algún conflicto tenga. ¿Ah? Yo me recuerdo cuando fui impuesto interno y traté de impulsar Internet. Tuve muchos conflictos. Los contadores estaban furiosos. El Colegio de Abogados me acusó de atentar gravemente contra la orden institucional de Chile. Y yo le decía, oye, si hubiera dado una instrucción que necesita que con 10 formularios, con muchas páginas, ustedes no habrían dicho nada, que estoy atentado contra la orden institucional de Chile. O sea, claro, hay gente que se enoja, le molesta, le cuesta, pero es difícil cuando uno está haciendo cambios por el bien del país, que todo el mundo esté de acuerdo y lo aplauda. O sea, uno tiene que tener a alguien que vele por el bien común. ¿Ah? Y que se atreva a velar por el bien común. Ahora, que si el director es por alta dirección pública, me parece bien, estupendo, no hay problema en eso. Que si los subdirectores son sistemas de alta dirección pública, por supuesto, también. Sí, igual, si yo soy director y tengo el poder de remover a los subdirectores y remuevo a algunos, voy a tener que hacer un concurso o algo para ver a quién pongo. ¿Ah? Esto no puede ser que llegó a alguien y trae todos sus amigos, todos sus correligionarios. Sería muy malo eso, sería muy malo. Entonces me parece bien. Ahora, sobre la posibilidad de despedir al director. Yo creo que es bueno que lo pueda despedir el presidente. Ahora, puede ser que lo despida en forma fundada y no de cualquier manera, pero de hecho, estos años en democracia ha habido nombramiento, ha habido algunos conflictos, también algunos directores han salido antes, o sea que parece que el sistema ha funcionado. ¿Ah? Entonces yo no veo razones para cambiar en forma radical el sistema en que se nombra al director de impuesto interno. Porque si vamos a hacer un cambio tiene que haber razones de peso para cambiar y hay que mirar lo que pasa en el resto del mundo. Y impuesto interno, claro, tiene cierta autonomía, pero puede que, claro, el jefe del director de impuesto interno es el presidente de la República, pero se relaciona con él a través del ministro de Hacienda. Pero todas las leyes tributarias no dependen de impuesto interno, dependen del ministro de Hacienda y del Parlamento. Y todos los temas presupuestarios dependen del ministro de Hacienda y del director de presupuesto. O sea, no es que tenga mucha autonomía el director de impuesto interno. Entonces, yo creo que el sistema está funcionando más o menos bien. Esa es mi opinión. Y si quieren cambiarlo, tiene que haber muy buenas razones. Bueno, hay un exdirector de impuestos internos que dijo las urgencias pasan y las embarradas, usando otra palabra, quedan. ¿Ah? Yo creo que hay que ser cuidadoso. ¿Ah? Bueno, esto es lo que yo pienso sobre el tema. O sea, yo creo que ha funcionado relativamente bien y yo creo que deberíamos tratar, y a eso vengo, a tratar que funcione mucho mejor. Aquí tenemos un problema grave, que es la evasión, la informalidad que ha subido, el crimen organizado. Entonces, ojalá que vayamos mirando en esa dirección y después no sea que al final no se pudo hacer las cosas y todos le echemos la culpa a los cambios legales que se hicieron.
Gracias. Muchas gracias, señor Echeverry, por su exposición. Ahora daremos inicio al panel de conversación que será moderado por Carolina Fuenzalida, investigadora asociada a CLAPES-UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Javier Echeverry, Ricardo Escobar, José García, Ramiro Mendoza, Jimena Rincón y Carolina Fuenzalida, sean muy bienvenidos. Muy buenos días. Antes que nada quería saludar a todos quienes nos acompañan hoy día presencialmente en esta sala preciosa, a quienes nos acompañan por streaming, agradecer a CLAPES-UC, darle la bienvenida a la senadora Rincón, a quien invitamos a pasar al panel, justo a tiempo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias Felipe, mi ex jefe, en 2 ministerios de Hacienda en que trabajamos juntos. Director, un gusto grande darle la bienvenida acá en este inicio y la mejor de la suerte en este gran desafío. Lo acabamos de escuchar y claramente las expectativas son tremendas. Don José, Jimena, Ramiro, Ricardo, muy buenos días. Espero que tengamos una muy buena conversación. Solo quiero contarles cómo pensaba tener este panel, dado que probablemente todos tienen mucho que contarnos y tenemos tanto que conversar. Mi idea es partir por una primera pregunta y que cada uno, ojalá entre 5 y 7 minutos, pueda darnos su visión. Solo antes de empezar, quizás quiero contextualizar la primera pregunta, antes de hacerla. Y partir, ¿no es cierto?, haciendo una breve síntesis histórica de lo que han sido las últimas modificaciones relevantes al menos desde el año 2000 en materia tributaria. Desde el año 2001 a esta parte hemos tenido múltiples reformas tributarias de distinta índole. En el año 2001, si hacemos memoria, tenemos una ley antievasión muy profunda, relevante, que justamente trató de combatir fuertemente la evasión y también la elusión tributaria. En ese minuto se incluyeron distintas medidas, especialmente medidas especiales antielusión, sin entrar todavía a incluir dentro de nuestra legislación la normativa general antielusión. En el año 2014 vivimos una reforma tributaria muy profunda. Veo aquí algunos de quienes participamos, ¿no es cierto?, en esa reforma, en esas negociaciones. Probablemente ha sido una de las reformas más profundas que hemos experimentado como país. Y en esa reforma en particular, uno de los mayores énfasis fue justamente incorporar la norma general antielusión mirando lo que estaba pasando en el mundo, mirando lo que estaba pasando en la OCDE, atendido que nosotros éramos partes, y se veía como necesario, prudente, incluir una norma general antielusión que permitiese justamente dar al Servicio de Impuestos Internos una herramienta que no tenía en ese minuto, que era poder recalificar actos, contratos o negociaciones en aquellos casos en que se estuviera infringiendo el espíritu del legislador. En ese minuto, y producto de una negociación que todos recordaremos, fue muy álgida, que se llevó a cabo en el Senado, en que cada uno de los senadores designó de la Comisión de Hacienda a distintos representantes, se llegó a la conclusión que la norma general antielusión era buena, era positiva y era muy necesaria para nuestro país, pero tenía que tener contornos muy claros y muy delimitados. Y esos contornos que se pusieron en ese minuto básicamente fue reconocer la economía de opción, esto es la libertad de los contribuyentes para poder determinar y tomar las decisiones en los términos que la ley contemplaba y la medida que eso pudiera ser incluso más beneficioso tributariamente, pero si eso estaba contemplado por la ley, poder reconocer la economía de opción, establecer que eran los tribunales tributarios y aduaneros quienes harían el requerimiento cuando el Servicio de Impuestos Internos así lo solicitara, establecer que solo operaría siempre que hubiera un incumplimiento sobre ciertos montos determinados, solo tendría 2 vertientes de elusión
y algunas otras limitaciones como el reconocimiento y presunción de buena fe. Luego vino la modernización tributaria que lideró el ministro Larraín en su minuto y incorporó como ciertos contrapesos y ciertos delineamientos, entre otros un catálogo muy relevante de derechos de los contribuyentes, nuevos recursos y la creación de la Defensoría del Contribuyente, precisamente para tratar de ir estableciendo balances, contrapesos respecto de estas distintas facultades loables, necesarias para el Servicio de Impuesto Interno, porque como bien decía usted, director, eran necesarias, pero también han sido necesarios los contrapesos. Y aquí vengo, ¿no es cierto?, con la pregunta que les quiero hacer. En este gobierno hemos visto 2 reformas tributarias, la primera fue rechazada, ¿no es cierto?, el año pasado, se ingresa un nuevo proyecto de cumplimiento tributario que tiene por centro combatir la evasión, combatir la elusión y especialmente lograr combatir la informalidad, que evidentemente es un gran tema. Pero, ¿no es cierto?, a raíz de esta discusión hemos visto que surge un tema que no se había dado antes. Me tocó estar en 2 gobiernos, pero nunca se vio la necesidad como tema de reformar, modernizar, establecer mayores contornos al Servicio de Impuestos Internos en su orgánica, no solo en su gobernanza, sino que también en sus facultades, eventualmente incluso interpretativas. Y aquí es donde voy a dejarlo, Javier, para el final, para que quizás podamos ver qué dice el resto. Usted nos acaba de contar cuál es su posición y me interesa mucho que usted concluya en esta visión viendo qué nos dicen los otros panelistas. ¿Cuál es, a juicio de cada uno de ustedes, las razones, cuáles son los fundamentos, los propósitos, la necesidad de llevar a cabo hoy día una modificación en los términos que se están hablando? Gobernanza, nuevas normas interpretativas, nuevos contornos, creación de una moral tributaria, la percepción que usted decía, Javier, de se necesita que los contribuyentes perciban que es justo el cumplimiento tributario. Se necesita, para que haya realmente una visión de que es positivo y necesario cumplir, se necesita la percepción de lo que a mí me cobran es justo. Entonces quiero que cada uno me pueda dar su visión sobre cómo ve al Servicio de Impuestos Internos actualmente y qué debiese tender a cambiar. Partimos por don José, presidente del Senado. Muy buenos días. Muy buenos días, Carola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, un saludo cariñoso a CLAPE José en su 10º aniversario. Gran labor, gran tarea, lo digo con conocimiento de causa, porque recurrimos frecuentemente a sus orientaciones cada vez que tenemos que tomar decisiones importantes, particularmente en economía, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto. Quería señalar que, bueno, por supuesto referirme a este salón, que es maravilloso y es inspirador. Así que muchísimas gracias, yo no tenía la oportunidad de conocerlo. A ver, lo que yo veo en el Congreso, ya desde hace un par de años, es que respecto de muchos organismos públicos se piensa de que deben tener direcciones colegiadas, gobernanza colegiada, en fin. No se trata de que aquellos asuntos que son de naturaleza más de todos los días, como es, por ejemplo, la relación con los funcionarios, la administración de su respectivo presupuesto, no es que eso tenga una función o que esas funciones sean compartidas. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Aquí tiene que haber una directora, un director que es el que manda, que es el jefe del servicio. Eso está fuera de discusión. El punto es que decisiones que son delicadas, de políticas públicas, decisiones que van a tener una trascendencia mucho mayor en la opinión pública, para bien y para mal, que esas decisiones sean fruto de un consenso. Nosotros valoramos enormemente lo que ocurre en el Banco Central. Hay una presidenta del Banco Central y están sus consejeros. Alguien me va a decir, pero el Servicio de Impuestos Internos no es el Banco Central. Por supuesto que no.
Vámonos a la Comisión para el Mercado Financiero. Tenemos una persona que dirige el servicio, pero tiene un consejo que le apoya, que le ayuda. Y fíjense ustedes que respecto de la Comisión para el Mercado Financiero, en general, no hay grandes polémicas. Se respetan sus decisiones, que son decisiones además bastante técnicas, como lo son las del Servicio de Impuestos Internos. Me tocó recibir, creo que fue la semana pasada, a raíz del censo, me ha tocado recibir varias veces al director del INE. Hay un proyecto sobre modernización del INE y también están pensando en un gobierno colegiado. Quizás la palabra gobierno colegiado no sea estrictamente lo que queremos representar, porque simplemente aquí se trata de que esas decisiones difíciles, esas decisiones de política pública sean compartidas y sean fruto de un consenso mayor, y no como aparece hoy día, de que es finalmente la decisión de una sola persona. Yo quiero terminar con lo siguiente para no pasarme de los minutos. La situación de las bebidas energéticas, el fallo reciente que conocimos la semana pasada o este fin de semana, nosotros lo advertimos en la Comisión de Hacienda. Transversalmente, o sea, alguien podría pensar esto es una cosa política, esto es una cosa... Lo dijimos. Aquí el servicio está ampliando el hecho grabado y esa es una atribución que no tiene de acuerdo con su ley. Bueno, naturalmente por las razones que hayan sido, fíjese qué curioso porque le echan mucho la culpa al Ministerio de Salud, pero por las razones que hayan sido, finalmente se resolvió llevar adelante eso. Javier dice con toda razón, bueno, pero se pudo recurrir a la justicia y la justicia le ha dado la razón a quienes refutaron esta resolución del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a ver ahora lo que pasa en la Corte Suprema. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que haya certeza jurídica? En este caso recurrió a la justicia una empresa que tiene suficientes espaldas, que puede llevar adelante esas acciones y puede contratar los estudios jurídicos que se la lleven adelante. Pero yo quiero decirles lo siguiente. Yo tengo en Villarrica, que fue quien me advirtió de esta situación, un pequeño emprendedor que su negocio es que produce jugos de fruta. Y le llegó un día una encuesta donde le preguntaban si estaba de acuerdo en que le aplicaran el impuesto a la ley de alcoholes. Se asustó muchísimo, fue a hablar conmigo y yo empecé a averiguar porque tampoco sabía. Creo que la encuesta la estaba aplicando Salud precisamente, no el Servicio de Impuestos Internos. Y empezamos a averiguar. Él no tiene espaldas para hacer un proceso de esta naturaleza o una actuación judicial de esta naturaleza ante el Servicio de Impuestos Internos. A él simplemente lo quiebran, lo hacen despedir su gente, lo hacen cerrar su negocio. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces yo lo que digo que tienen que haber contrapesos y esto es para bien del Servicio de Impuestos Internos y es para bien de toda la comunidad que siempre tiene que tener certeza jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Senadora Rincón. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a Clapes por la invitación una vez más. Yo sí había tenido el privilegio de conocer este hermoso salón en otras oportunidades y siempre se agradece este espacio de reflexión y de debate. Saludar a todos los miembros del panel, en especial al nuevo director del Servicio de Impuestos Internos. No sé si felicitarlo o darle mis condolencias. Agradecerle de todas maneras. La verdad es que no solo por la trayectoria de Javier, sino que porque creo que aportar hoy día en el Estado, en el servicio público, por Dios que es importante. Así que muchas gracias. Quizás no estaríamos acá si hubiésemos escuchado a Javier el 2014, pero bueno, es la vida, ¿no? Sobre la pregunta, a ver, yo creo que siempre es bueno, y lo digo como persona que ha tenido roles en el servicio público, en el Estado, fui superintendente de Seguridad Social,
siempre es bueno poder mirar la legislación, revisarla, actualizarla, modernizar. Yo creo que eso nadie podría estar en contra de aquello. El tema es hacerlo bien y no equivocarnos, porque cuando nos equivocamos, el costo de equivocarnos lo paga la ciudadanía y el país. Y es lo que creo no podemos permitirnos. Cuando uno mira el proyecto de ley que estamos discutiendo, digamos, de cumplimiento tributario, porque recordemos que se rechaza el 2023, ¿no es cierto?, la reforma tributaria, y hoy día tenemos dividida esta discusión en dos, estamos en el otro todavía no sabemos mucho, en septiembre dicen que se va a ingresar al Parlamento, pero cuando revisamos el de cumplimiento tributario, se considera una brecha tributaria que lamentablemente es difícil de validar por los distintos supuestos que tiene y por toda la discusión que ha tenido encima de la mesa. Yo creo que ahí va a ser muy importante este cambio en la dirección del servicio y lo que Javier puede hacer. Y por eso digo que es complejo el momento en que tiene que asumir el liderazgo de la institución, una institución tan importante. Y lo cierto es que la informalidad de nuestro país, y tú lo decías en la introducción, es un tema que preocupa y del que tenemos que claramente ocuparnos, pero el proyecto de ley busca recaudar tributos que no se reciben, o debiera, digamos, buscar recaudar tributos que no se reciben y no aborda reducir la informalidad, que yo creo que es el gran drama que tenemos. Y recuerdo, y yo no sé si Pepe estaba, ese encuentro de las pymes en donde don Rafael Cumcille le dice al presidente, presidente, la reforma está ahí en la calle, y cuando uno mira los datos de informalidad que solo van creciendo, se va agravando el problema, no solamente en la recaudación tributaria, que es un gran tema, sino que también en la seguridad social, porque todos esos trabajadores informales no van a aportar a su seguridad social y eso va a ser un problema para el país en su conjunto, que va a tener que hacerse cargo de los y las trabajadoras en su vida pasiva. Y ahí obviamente uno tiene que relacionarlo con la discusión tributaria de nuestro país y con el rol del Servicio de Impuestos Internos y su responsabilidad en toda esta nomenclatura que hoy día discutimos. Ayer estábamos en Concepción en la mañana en el encuentro de la madera, el sector forestal, y una de las grandes quejas del sector forestal era cómo les habían subido las contribuciones al sector y que toda la posibilidad de participación de desarrollo productivo y generación de riqueza al final se veía imposibilitada porque era tan grave, tan grande el gravamen de contribuciones que lo hacía imposible de llevar a cabo. Sin comentar otras normas que creo que tenemos que revisar, pero no es el tema que hoy día nos ocupa. Entonces, yo creo que se necesita una gobernanza del Servicio de Impuestos Internos acorde a la necesidad de transparencia, de eficacia, pero esta no puede ser atentatoria contra la democracia. Y perdón que haga esa afirmación porque es un tema que hemos visto en muchos países latinoamericanos, donde al final el Servicio de Impuestos Internos, o como se llame en el país respectivo y también en el mundo, pasa a ser, según las facultades que tenga, sin control, un persecutor del opositor. Entonces yo creo que podemos estudiar una nueva gobernanza, que esa gobernanza puede ser necesaria, pero que el Servicio de Impuestos Internos con un director, yo comparto, y no alcancé a escucharte Javier y lo lamento, con un director que tome decisiones, pero con un equipo que vele por la autonomía correcta del servicio y no puede ser el servicio dependiente del gobierno de turno. Y lo digo porque esto vamos a tener que ligarlo a la discusión de el secreto bancario y el acceso a la información. Yo estoy dispuesta a que tengamos un acceso mayor a la información, creo que tiene mucha información hoy día el Servicio de Impuestos Internos, de hecho legislamos el año antepasado, Pepe, todo el traspaso de información de la banca al servicio, que es mucha, los saldos, ¿no es cierto?, que es mucha información, pero, y creo que hoy día el servicio con las modificaciones que se han hecho, y tú las nombraste, tiene acceso a información, pero creo que tiene que haber un contrapeso adecuado. Y además, y con esto cierro, creo que
también tenemos que ver cómo el contribuyente puede cumplir con todas sus obligaciones y requerir el servicio de respuestas de manera adecuada. Hoy día no está funcionando. Y no está funcionando ¿por qué? Porque por la vía de la digitalización y el acceso al servicio, el servicio da por resuelto un trámite cuando no tiene respuesta al contribuyente. ¿Y por qué? Porque tiene que adjuntar 14 papeles, no pudo porque la plataforma no funcionó, adjuntar el número 11 y el servicio la da por resuelta no acogiendo el reclamo. Eso no puede ser, tenemos que revisarlo, porque tiene que tener información el servicio, pero tiene que tener respuesta al contribuyente, tiene que haber bilateralidad de la audiencia, de la comparecencia. Entonces yo creo que hay muchos temas que tenemos que revisar para que haya efectivamente mayor recaudación, pero también que podamos atacar y reducir la informalidad. Y creo que el proyecto lamentablemente no se está haciendo cargo de aquello y es algo que tenemos que abordar. La norma general contra la elusión creo que tiene que ser revisada, evaluada, medida, sopesada para poder abordar cualquier modificación que hagamos en esta materia que, insisto, modernizar, por cierto, siempre, pero hagámoslo de manera que sea eficaz y no se transforme en un problema. Muchas gracias, senadora Rincón. Ramiro, su turno. Muy buenos días, no sé si escucha bien. Muchas gracias, Carola. Aprovecho de saludar al panel y también aprovecho de saludar a Felipe, ¿cierto?, en este año aniversario. Así que, y bueno, en esta sala he tomado exámenes de grado, he dado charlas y siempre he pensado que el problema de la sala no está en la belleza, sino que en la calefacción, digamos. Entonces, pero bueno, eso será algo que se podrá solucionar con el tiempo, digamos. Entonces, yo lo que quiero, para responder la pregunta de Carola, he tratado de hacer un punteo, digamos. Lo que primero creo que hay que, tal como lo hizo nuestra senadora, yo no sé si Javier no sé si felicitarlo, efectivamente, con Javier, no sé si felicitarte. Estuve con Javier los 4 años que me tocó presidir el Consejo Asesor Modernizador del presidente Piñera y en ese tiempo Javier era un gran impulsor de cambios, digamos, con muchas, pero después de que lo escucho acá, creo que ya no quiere tantos cambios, quiere algunos, digamos. Claro, depende de los cambios y depende en qué rol estoy, digamos, ¿cierto? Pero está bien. Yo espero que en el rol que está Javier hoy día haga en lo que pueda hacer, porque como director de servicio puede hacer muchas cosas, que haga y corrija las cosas que a muchos los apremian en el ejercicio del derecho tributario y en la forma de lidiar con el servicio de impuesto interno. Pero no me voy a referir a lo que puede hacer o no Javier, sino que me voy a referir a lo que yo encuentro que pueden ser los problemas del servicio de impuesto interno. Primero, esta charla, ¿cierto?, o este panel es modernización del servicio de impuestos internos. Y yo creo que nosotros estamos como llenos del adjetivo modernización. Modernización tributaria, modernización de procedimientos administrativos, modernización del sector de la competencia. Pero la verdad es que todo lo que es modernización es abordado insularmente. Es decir, oye, vamos a modernizar el sector, oye, ahora estamos preocupados porque no le llegaron los útiles ni los enseres a los niños, entonces hay que modernizar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ustedes entenderán que ese nombre no puede ser moderno, ¿no? Eso tiene muchos años, digamos. Y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, en sus inicios, era un órgano colegiado. Y aquí entra otro tema. Entonces, pero me quiero referir a la insularidad de la modernización. Yo creo que lo que necesitamos son herramientas modernizadoras en un catálogo de posibilidades legales de modernización, que estén ahí, como puede ser un catálogo en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. Cosa de que si queremos que sea una administración colegiada, existe un modelo de colegios administrativos. No es tan malo ser colegio,
como parece verlo o plantearnos Javier en su exposición. Hay muchos colegios administrativos en el sector de la administración financiera del país, lo dijo el presidente del Senado. Está también el Consejo de Fiscal Autónomo, que es también un órgano colegiado. Está, ya se dijo, el Consejo del Banco Central, está la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, hay muchos ejemplos, que es el colegio el que toma la decisión, pero hay un presidente, hay un director ejecutivo, hay un secretario general, hay gente que toma las decisiones del día a día y hay gente que se hace cargo de las decisiones responsables de afectación singular de derechos o de cambio en la sociedad. Puede ser, pero no está el catálogo. Entonces, cada vez que discutimos el tema de los colegios, esta cuestión es como, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ah? Y vuelven a discutirlo de siempre, del mismo modo. Si esto ya debería estar discutido. Y el legislador material debería tomar, mire, va a ser un colegio del modo que está en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Base de la Administración. Punto. Entonces ya todos sabríamos de antemano cuál es el modelo que se va a implementar. El colegio tiene mucho de bueno. Lo que no tiene de bueno es este proyecto de ley en cuanto a este consejo asesor tributario que tiene, que es un engendro entre una comisión administrativa y un órgano colegiado, que en realidad tampoco es vinculante. Entonces tiene mucho de adorno, un poco de ahorro, porque van a ganar poco, y algunas responsabilidades que son poco inherentes porque no tienen ningún resultado en su vocación decisional. Nada. Pues ellos se oponen, no importa, el director dijo otra cosa. ¿Para eso vamos a tener un colegio? No tiene sentido. Entonces hay que hacer un principio de realidad y de combatir la insularidad de la modernización. Lo otro que yo creo que es bien importante, el segundo punto, es que es cierta esa canción, ¿cierto? Si vas para Chile, ¿ah? Como quieren al amigo cuando es forastero. Porque aquí lo dice la OECD y todo lo dijo la OECD. ¿Ah? Oye, lo dijo la OECD esto, la OECD lo otro. Fantástico, la OECD es un aporte de inteligencia colectiva que tiene una organización importante en el mundo a la cual pertenecemos, pero tenemos que insertarlo en Chile como corresponde. Es decir, no podemos tomar todo lo que dice la OECD. Hay que tener cuidado con lo que dice la OECD también en nuestra implementación interna. Cuidado con lo que dice la OECD. Cuidado con lo que dice la OECD. Lo han dicho, lo dijo muy bien nuestra senadora, que el costo, el error de falla de malas leyes nos arrastra en el tiempo y nos impide salir del hoyo en que nos pusimos. Si no estamos en un hoyo por casualidad, nos pusimos nosotros en el hoyo. Entonces, para salir hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos y copiamos. Cuidado con lo que tomamos y copiamos. Tercero, los modelos de autonomía. En Chile se produjo una especie de fiebre por la autonomía. Es la posición mayoritaria, así donde está la pole position de la autonomía, es la autonomía constitucional. Es como la novela, la poesía de Gabriela Mistral, y todos íbamos a ser autónomos. Todos quieren ser autónomos. Y a lo mejor autonomías constitucionales, porque ahí, oye, como la Contraloría, como el Banco Central, oye, como el Ministerio Público, porque cuando se logra la autonomía, se logran las excepciones. Oye, no, en realidad la Contraloría no puede vigilar el uso del auto fiscal de un organismo autónomo. Entonces, cualquiera, organismo autónomo, va con el auto fiscal a la feria y nadie le dice nada. O trafica frambuesa y nadie le dice nada. Entonces hay un error en la concepción de la autonomía. La autonomía es una posibilidad de darse vuelta frente al presidente de la República o frente a los otros incumbentes estatales y decirles no, porque yo soy autónomo. Ahí está la gracia de la autonomía. Entonces hay que tener cuidado, hay que avanzar con la autonomía legal de un servicio, y esto lo relaciono con lo que decía y planteaba también Javier en su exposición inicial, con la forma de determinar el cargo. Tenemos un órgano autónomo, pero que es de confianza exclusiva. Eso es como una contradicción en los términos. Si yo tengo un órgano autónomo, tengo que velar porque el cese de ese órgano esté protegido en el ordenamiento jurídico. El fiscal nacional económico es un órgano autónomo, legal, no constitucional. Lo pueden remover sin duda, pero tiene un sistema especial de remoción. Normalmente hay quienes le dan la tuición de remoción a la Corte Suprema.
¿Y sabe algo de incumplimiento de deberes funcionarios en la Corte Suprema? Nada. Entonces, pero todos le damos a la Corte Suprema y que la Corte Suprema lo vea. La remoción del fiscal nacional a la Corte Suprema, la remoción del fiscal nacional económico a la Corte Suprema, y si no, como son autónomos constitucionales, al Congreso en la acusación constitucional. Tenemos que pensar fuera de la caja. La remoción de un director del Servicio de Impuestos Internos debe ser decidida o conocida por los órganos económicos que tengan injerencia en la política económica de Chile. Oye, a lo mejor que esté la presidenta o el presidente del Banco Central, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo y a lo mejor alguien de otro ente económico que no sea el Parlamento y que no sea un órgano jurisdiccional. Habrá que pensarlo. No, en realidad tiene que ser la Corte Suprema o tiene que ser la Corte Suprema. Tenemos un problema. Y dos cosas más que quiero terminar porque seguramente Ricardo está ahí mirando el reloj y preocupado. Yo creo que las otras dos cosas tienen que ver con, al final también, con la idea de la senadora Rincón, de las malas leyes. Nos decía Carola Fuenzalía que en el periodo de Felipe se avanzó y se estableció el defensor del contribuyente. Yo estoy totalmente de acuerdo. El defensor del contribuyente no tiene ningunos dientes, no tiene herramientas. En realidad, y depende de la designación, que en realidad pasa por el director de Impuestos Internos y el ministro de Hacienda. ¿Vale la pena ese defensor del contribuyente? O hacemos modificaciones que no se transformen en parodia, o hacemos una parodia y tenemos, oye, si tenemos un defensor del contribuyente, puede hacer algo, nada, pero tenemos uno. Entonces, eso es como bien centroamericanos, con perdón de Centroamérica, ¿cierto? Esa gran obra, ¿cierto?, que era 100 años de soledad, esas cosas de realismo mágico, a veces están en la legislación chilena. Y por último, me quiero referir a lo que yo encuentro que es clave en toda esta cuestión. Se refirió el presidente del Senado al tema de las bebidas. El tema de las bebidas no fue solucionado en sede jurisdiccional común, tributaria, tribunales tributarios aduaneros, porque ese problema no se puede llevar a los tribunales tributarios aduaneros. Entonces se fue al recurso de protección. Y claro, se ganó en primera instancia. Yo no sé si al ministro Muñoz le va a gustar la sentencia. Y puede que no le guste. Y en realidad esta es una cuestión como el defensor del contribuyente. Es una parodia de jurisdicción. Porque lo que necesitamos en realidad es una jurisdicción sustantiva tributaria de todo, de todo, de todo. Es decir, que lo dice bien Javier, y me parece súper correcto lo que dice Javier respecto a las circulares. Para la aplicación tributaria no puede haber islas de interpretación tributaria al interior del Servicio de Impuestos Internos. La circular los ordena, los disciplina, los orienta, los instruye. Pero el contribuyente que no está de acuerdo con la circular, ¿a dónde va? A ninguna parte. O al recurso de protección, jamás, digamos. Necesita el control del juez. Eso, claro, tiene el fenómeno contrario de que, oye, pero eso puede hacer una dilación en la política tributaria que está materializando el servicio, que dice relación con combatir la informalidad, con toda la razón del mundo. Por eso que normalmente, salvo que se dicte una cautelar que suspenda algo, en realidad las impugnaciones no suspenden la aplicación de la decisión. En consecuencia, se pueden hacer. Y a lo mejor habrá que generar una cautelar para que con muy buenos argumentos el juez tributario aduanero diga, oye, en realidad esto es, como podría haber dicho Felipe Lamarca hace algunos años atrás, esto es una pelotudez, digamos, y hay que frenarla, hay que suspenderla. Pero se necesita un juez para eso. Tal como decía Javier, se necesita un director de Servicio de Impuestos Internos con cojones para orientar al bien común, se necesitan jueces con cojones para proteger al ciudadano de las aberraciones de la administración. Eso es lo que pienso. Ricardo, tu turno. ¿Se escucha ahí? Sí. Buenos días, gracias por la invitación, Felipe. Voy a ir a dos temas, creo, directamente.
que se han mencionado. Cuando se habla de modernización, no hay una definición de qué es lo que estamos entendiendo por modernización. Hay gente que entiende modernización, mejorar la página web. Yo creo que en lo que tenemos el problema acá, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, es que se necesita algo que Javier indicó en su exposición. Se necesita que el Servicio de Impuestos Internos sea efectivo, más efectivo, en ayudar a que los contribuyentes puedan realizar sus actividades económicas y cumplir con sus impuestos. Eso es la primera cosa más básica de todas, es la que explica el 90 y tantos % de la recaudación. Y por lo tanto, si uno hace una mejora en ese sentido, y por ejemplo, para gente que está en actividades informales, formalizarse no se convierte en una pesadilla, existe la posibilidad, no una barrera de entrada, sino que una puerta de entrada hacia la formalidad. Ahí hay un tremendo desafío. Voy a poner un par de ejemplos enseguida de esto. El segundo problema que tiene el Servicio de Impuestos Internos probablemente para que esto también funcione es lo que Javier llamaba, que tiene que tener legitimidad. Esto es, las personas tienen que sentir que no obstante que es desagradable pagar impuestos, porque por algo se llaman así, a uno se los imponen, si no serían voluntarios, uno sabe que está cumpliendo con algo que debe hacer, que es, como dijo Javier, justo. Y la justicia pasa por dos partes. Una, que es que me están cobrando lo que corresponde. Y dos, que por qué lo estoy pagando yo y el señor del lado no. ¿Ya? Esa es una parte del problema. Y por eso que es importante que Impuestos Internos le cobre lo que corresponde a todos y no a los que ya están pagando solamente y no a los que no lo están haciendo, que es uno de los problemas que tenemos hoy día. La otra parte de esa misma medalla, por supuesto, es cómo se gasta la plata, que eso ya no es responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. La gente que percibe que su dinero está siendo mal gastado no tiene ninguna ganas de estar pagando impuestos, ¿ya? Y uno escucha de personas muy educadas la curiosa frase que es: no, yo no pago impuestos para que la boten, la plata. Entonces, y eso es una realidad, es así, es internacional, ocurre en todas partes. Entonces, uno se tiene que hacer cargo de una parte que eso ya no es del servicio, que el dinero se gaste bien. Pero en lo que toca a Impuestos Internos sí le corresponde que su acción sea percibida como legítima. Y yo creo que en el tiempo hemos tenido vaivenes en eso. Ha habido momentos en que el Servicio de Impuestos Internos tiene, por un lado, una acción de facilitación que ha funcionado muy bien, y en otros momentos eso ha tenido retrocesos. Cosas que funcionan bien, que han masificado mucho las cosas, las facilidades de los sistemas estándar de Internet, donde la gente ya no tiene que ir a hacer una cola para que le timbren una factura o para iniciar actividades, se facilitan ciertas cosas. Pero todavía hay cuestiones medias del Jurásico, como que si uno quiere demostrar cuál es su domicilio, tiene que llegar con un contrato timbrado ante notario, hacerlo llegar a la oficina o mandarlo por PDF o qué sé yo. Si alguien está partiendo un negocio pequeño en una zona rural, ya llegar a un notario es un problema, pagar un notario es otro problema, en fin. Y lo único que hay de nuevo es un timbre en un papel respecto de información que muchas veces el Estado ya la tiene. La persona puede estar registrada con ese domicilio para diferentes propósitos con el Estado. Puede ser su domicilio para efectos del servicio electoral, puede ser su domicilio para efectos de estar inscrito en algún tema de educación, si es que es un joven que está en la universidad. El domicilio no necesita un timbre de notario para ser establecido. Esa es una cosa que se puede mejorar. Por el otro lado están los sinvergüenzas que inventan domicilios para poner facturas falsas, que hemos visto por docenas. Entonces, el servicio tiene un desafío ya dentro de creatividad, de lograr facilitar y al mismo tiempo evitar el abuso. Ese es un dilema que es difícil de lograr. Y a veces se va hacia un lado, y pasaba el ejemplo que dice Javier, de que de repente alguien se pone demasiado facilitador y la evasión se dispara. Pero por otro lado, no puede ser que para evitar que haya evasión, a todo el mundo se le apliquen unas reglas de tal naturaleza que en definitiva se convierta eso en una barrera para especialmente los menos preparados, los que tienen menos recursos para enfrentar ese tipo de cosas. Ahí hay un problema, ahí hay un desafío importante, hay que revisar esos procedimientos. El segundo problema de legitimidad que yo veo
es en los actos de fiscalización. ¿Cuál es el problema aquí? Y esto se relaciona con algunas de las cosas que mencionó el senador y que antes también mencionó Javier. Por ejemplo, la facultad de interpretación. La facultad de interpretación del Servicio de Impuestos, ¿es lógico que la tenga? Sí, es lógico que la tenga. ¿Qué pasa cuando un tema que no es, del que no hay interpretación, un fiscalizador donde sea, revisa a un contribuyente, no le pregunta al director nacional ni a nadie, se le ocurre que el tema se debe ver de la manera tal o cual y hace una liquidación a un contribuyente? Se hace esa liquidación y eso ya es imparable. Termina en los tribunales una discusión sobre la cual el Servicio de Impuestos Internos, si le hubieran preguntado a la era normativa a tiempo, podría haber dicho, no, esto está mal. En lugar de eso va a los tribunales. Y ahí Javier dijo algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que es, le va muy bien a Impuestos Internos, hace muy bien las cosas. No necesariamente. Estando yo en el Colegio de Abogados, fuimos a una reunión una vez con el que era el presidente de la Corte Suprema, y yo le mostré los datos que había hecho de un estudio que yo hice sobre cómo fallaban los distintos ministros de la Corte Suprema, y le mostré que él había votado, si mal no recuerdo, el 95% o 92% de las veces a favor de impuestos internos. En él, concretamente. Entonces le dije, oiga, ¿por qué esto es así? Porque es raro. O sea, usted encuentra que todas las veces, cuánto caso hay, da lo mismo que haya ganado impuestos internos en la instancia anterior o haya perdido, que venga con un buen abogado, un mal abogado, siempre gana impuestos internos. Entonces me dijo, lo que pasa es que nosotros no entendemos mucho estos temas tributarios, son bien enredados y tenemos una deferencia hacia impuestos internos. Porque en impuestos internos saben de esto, así que suponemos que está bien. Y lo dijo así, ingenuamente, frente a todos nosotros, que éramos un grupo de abogados del colegio, de consejeros. Entonces, es como que a uno le digan, mire, cuando usted pelea con el Banco Chile y el tema es una discusión de bancos, bueno, el banco sabe, así que yo le doy siempre la razón al Banco Chile. Entonces, uno dice, aquí tenemos un problema. Y el problema, obviamente no es de impuestos internos la culpa, digamos. Pero lo que sí uno tiene que tener claro es que el derecho, las leyes, los impuestos son parte de ese sistema, son un lenguaje. El lenguaje tiene que entenderse por todos más o menos de un mismo modo, porque de lo contrario hay incomunicaciones, como si yo hablo ruso y me pongo a hablar ruso, aquí nadie habla ruso, pero bueno, ahí tenemos un problema, y yo impongo el ruso. Entonces, si el derecho, una ley se escribe y dice una cierta cosa, que los que saben y entienden, que se dedican a eso, lo entienden de una manera, e impuestos internos repentinamente dice que no, que se hace de otra, lo que ocurre, aun cuando después la Corte Suprema le diga que tenía razón, lo que ocurre no es que necesariamente tenía razón, lo que ocurre es que ahora ya nadie sabe lo que dice la ley. Porque da lo mismo lo que diga, si es que nadie se puede poner de acuerdo en cuál es su contenido. Entonces, ahí hay un problema del cual hay que hacerse cargo. Yo creo que hay un problema que lo insinuó, lo dijo también el senador, cuando lo que hay es, bueno, yo tengo esta opinión y si no vaya a los tribunales. Eso funciona para los grandes contribuyentes, para los pequeños es una barrera insalvable. O sea, se necesita que dentro del servicio en eso se mejore la calidad de su lenguaje normativo, en el sentido de que estén todos de acuerdo en que lo que está diciendo es lo que generalmente se entiende como debería ser la ley. Pero a continuación, que esto es lo más importante y creo que es lo que no ocurre bien, que no ocurra que cada fiscalizador o cada grupo de fiscalización interprete las cosas como se le dé la gana sin que haya un control desde el área jurídica más importante. Yo tengo la impresión, por las cosas que me toca ver, casos que llegan a la oficina, casos que me traen de otros estudios, en fin, que se ha perdido un poco eso. Hay cosas muy irracionales en las que uno le dice, mira, pregúntale a 5 profesores de Derecho Tributario, nadie estaría de acuerdo con esta tesis y sin embargo es lo que se está sosteniendo en los casos. Y claro, la empresa grande va y contrata abogados y lo defenderá y ganará o perderá y bueno, será. Para un pequeño contribuyente, un contribuyente mediano, esa posibilidad no existe, no es real. Yo creo que ahí hay un desafío de modernización porque eso es gestión distinta y eso es lo que permite ganar legitimidad y ayudar a que haya una mejor recaudación. La mejor recaudación no es producto de ganarle un caso a una empresa tal o cual. La mejor recaudación va a estar siempre, los grandes saltos de recaudación van a estar cuando los contribuyentes masivamente cumplan. Y nuestro problema hoy día es la informalidad por lejos.
Yo creo que Javier en eso lo identificaba bien. Ahí hay un punto en el que enfocarse. Y estas cosas todas suman, no son independientes, no hay balas de plata. Todas ellas se necesitan para que el resultado mejore. Excelente, director. Si quiere, yo sé que usted ya nos contó cuando nos saludó un poco su percepción sobre gobernanza. Quizás quiere hacerse cargo de algunos de los temas que han señalado el resto de los panelistas. Y yo tengo al menos 20 preguntas que me han llegado, que no le voy a hacer las 20, pero sí quisiera hacerle un par de preguntas cuando usted termine, porque además sé que usted tiene que pararse un poquitito antes, si no me equivoco. No sé si se escucha o no. ¿Sí? Ya, efectivamente yo di mi opinión sobre el tema. Lo que sí quiero aclarar, que son opiniones mías, no son del gobierno. ¿Ah? Yo llevo 2 días en el cargo, o 3 días, y además hay muchos de estos temas que todos saben que son decisiones dentro del gobierno del ministro de Hacienda y del presidente, y hay temas que obviamente dependen del Congreso y además del Ejecutivo. Sin embargo, me nombraron a mí y me conocen, entonces tampoco van a esperar que me quede callado. El tema yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de los comentarios que ustedes han hecho. Yo cuando dije la justicia, las interpretaciones, cómo le va al Servicio de Impuesto Interno, efectivamente uno de los problemas que yo tenía cuando era director es que los tribunales le dan demasiado la razón al impuesto interno. Y por eso que yo estuve trabajando para que haya ciertos controles, para ver qué es lo que hacíamos, porque a impuesto interno no le interesa ganar de cualquier manera en un corto plazo, sino que le interesa que sea justo para todos, partiendo por los más chicos, que son los que tienen menos forma de defenderse. Entonces, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. El tema, lo dije, si hay un caso que impuesto interno y que después la justicia corrige, bueno, si es un caso aislado, hay que mirarlo que es un caso aislado, no hay que hacer de eso qué es lo que pasa con el impuesto interno. En todo caso, quiero decirle al presidente del Senado que como yo recibí recién el lunes este tema, estoy revisando el tema de las bebidas para ver bien cómo le damos una salida. Quiero decir que es un tema que quiero revisar, porque me parece atendible las cosas que dice impuesto interno, pero también me parece atendible lo que dice el senador y lo que han dicho otros en este panel. Yo le quiero decir a mi amigo Ramiro Mendoza que yo vengo con mucho ánimo para hacer todos los cambios que insinué porque hay mucha evasión, porque hay muchos problemas. Entonces tengo muchas ganas de ayudar en esos cambios. Entonces por eso no quiero que me quiten las atribuciones, porque si no, no voy a poder hacer los cambios. Está firme. Y además le quiero preguntar, yo creo, y en eso discrepo del senador García y de Ramiro, que igualan impuesto interno con el Banco Central, la CMF. Yo creo que es distinto cuando uno es un organismo más bien regulador que cuando es un organismo más bien que ejecuta y en que el management es lo más importante. Entonces, no es bueno mezclar. Entonces, a mí me gustaría, por eso, que volvamos a comparar impuesto interno con los demás impuestos internos en el mundo y no lo comparemos con el Banco Central porque son funciones distintas. Yo le quiero preguntar a Ramiro, que fue contralor, nunca lo escuché decir que hubiera sido mejor que haya un consejo, que no quería ser el contralor solo. Digo yo, una duda que tengo. No, sea un contralor, creo yo, tiene que ser una persona que tome las decisiones, porque si hay un consejo, va a haber discusiones, esto no, esto sí. Entonces al final se va a ir a una especie de promedio, un poquito, no va a haber muchos cambios en un sentido o en otro, va a haber mucha estabilidad, ciertamente, pero un país que progresa y que tiene muchos desafíos, no solo necesita estabilidad, sino que necesita liderazgo. Eso puedo decir con... Clarísimo. Quizás retomo con usted y vuelvo
porque yo sé que se tiene que ir, si no me equivoco, a las 10:20, director. Más o menos. Mejor que se quede. Yo creo que no se va a atrever a pararse. No, si no me van a echar tan fácil de acá. Al revés, al revés. Yo tengo tanto que preguntarle que, retomando todas las distintas posturas que hemos escuchado, yo creo que hay algo súper interesante que ha ocurrido hoy y que viene ocurriendo desde la discusión que se da en el Senado. Es que por primera vez se da una discusión de un cambio en la gobernanza y en la estructura orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Y escuchando a cada uno de los panelistas, director, pensaría que probablemente a lo largo de los años algo cambió que hace que sea necesario conversar de estas cosas. Y creo que en una democracia como la que tenemos, el conversar es lo que nos permite generar mejores instituciones. Entonces, primero que nada, yo sé que usted lleva 2 días y quizás es injusto que se lo pregunte hoy día, pero ¿qué cree usted que cambió, que haga que hoy día estemos conversando de esto, incluso con un exdirector, con un excontralor y con 2 senadores de la República que tienen probablemente no siempre las mismas posiciones, pero que hoy día he escuchado que los 4 tienen una postura simétrica sobre la necesidad de un cambio, quizás no sobre el tipo de gobernanza, pero sí sobre una necesidad de cambiar la estructura orgánica. Hemos hablado incluso de facultades interpretativas. ¿Cuál es su diagnóstico? Porque hoy día estamos hablando de esto. Bueno, yo vengo llegando. Yo creo que falta discusión y profundidad. Yo encuentro que es como muy a la ligera que se están dando opiniones. Y además yo he visto que el proyecto partió de una manera, en la Cámara fue cercenado en algunos temas. Yo no sé si en el Senado van a seguir cercenándolo, pero van a seguir con esto que hay que cambiar la gobernanza, etcétera, etcétera. Yo me imagino que si Impuesto Interno, por ejemplo, tuviera acceso completo, masivo a toda la información bancaria, a lo mejor ahí habría que preocuparse. Pero si al final mantiene las actuales atribuciones en temas bancarios y más encima le van a cambiar la gobernanza, no me parece muy razonable, esa es la verdad. O sea, por dar un ejemplo, puedo hablar de la norma antiilusión, puedo hablar de muchas cosas. Entonces, si surge un tema como preocupación por lo que puede pasar con las nuevas atribuciones y al final no le aprueban las nuevas atribuciones de impuesto interno y más encima le ponen todo tipo de controles, yo creo que no es muy coherente. Y solo para redondear en ese punto, ¿no será que justamente hay algo que puede haber cambiado en estos años, en estos 20 años, en que a lo mejor esa percepción de legitimidad que hablaban todos, la necesidad de que se perciba como una entidad, ¿no es cierto?, cuyos pronunciamientos circulares, don José y la senadora Rincón hablaban sobre las circulares, el exdirector, el contralor, sobre la necesidad de que a lo mejor los criterios hoy día de fiscalización y sobre todo, director, algo que usted mencionó también muy relevantemente, la necesidad de cercanía con el contribuyente, de asistencia al contribuyente, no se esté generando y eso haga que sea necesario repensar o revisar, porque quizás lo que yo he escuchado acá, viendo a cada uno, es que hay un distanciamiento bien relevante con la realidad. No hay, al parecer, ¿no es cierto?, una cercanía con el contribuyente que lo oriente, que lo guíe. Solo los grandes contribuyentes pueden ir a impugnar una circular y poder interponer un recurso de protección. ¿Cómo ve usted eso? Porque escuchamos todos, ¿no es cierto?, que usted quiere combatir fuertemente la informalidad, pero a lo mejor también falta mucha educación, mucha cercanía con el servicio, una mano que apoye, que era el rol que iba a tener la Defensoría del contribuyente y que uno de ustedes mencionó, la Defensoría hoy día no se escucha, no se percibe, no aparece en los diarios, no está presente. Bueno, yo tengo dudas cuál es el problema, porque alguien afirme que ese es el problema o una persona afirmen que es el problema, capaz que no sea el problema. Habría que ver, ir a fondo. Ahora, claro, yo tenía unos minutos y hablé de la lucha contra la evasión, la informalidad, porque además es un problema nacional, pero que atender mejor a los contribuyentes, obviamente que hay que hacerlo mejor y puedo hablar de muchas cosas que hicimos cuando yo era director y que espero hacer ahora también, no es un problema de tiempo de no hablar de todas esas cosas.
Ahora, ¿por qué pasa esto hoy día? Bueno, yo puedo decir por qué los colegios, los profesores no pueden ejercer a veces su cargo porque los alumnos no le hacen caso y los papás, poco menos que lo acusan a los profesores en la justicia. Y a los carabineros no les hacen caso en su función. O sea, hay un cambio nacional en que la autoridad y están todos preocupados de los derechos y no de los deberes de las personas. Hay un cambio, y además es mundial esto, es mundial. Yo sé, en Francia, que sigo mucho la política francesa, Bardella, que esperaba ser primer ministro en Francia, uno de los 4 o 5 temas que los alumnos respetan a los profesores, o sea, en Francia. O sea, esto es un tema mundial, pero por otro lado viene la otra ola que dice, oye, tenemos que hacernos cargo y resolver los problemas y no estar con puros derechos sin deberes de la gente. Y yo creo que aquí hay que tener un adecuado derecho, un adecuado equilibrio. Aquí hay mucho, la evasión ha subido, las mafias ha subido. Entonces, yo no quisiera terminar como en Salvador, en que tenemos un Bukele y que son ídolos porque esos son los únicos que ponen orden. Yo creo que tenemos que tener un adecuado equilibrio entre los deberes y los derechos. Y yo eso es lo que espero, que me gustaría cambiar y mejorar mucho más, que a la gente, a los pequeños contribuyentes tengan muchos derechos, sea muy fácil para ellos, no hay arbitrariedad, por supuesto, pero eso tiene que pasar con las atribuciones para que Impuesto Interno pueda hacer esos cambios y mejorar todo lo que hayan que mejorar. Si lo llenamos de comités y cosas, comités que a veces van a ser nombrados de una cierta manera, que van a proteger ciertos intereses, que no necesariamente van a ser en los intereses de los más pequeños. Entonces hay que tener cuidado. Voy a seguir con Ricardo y con Ramiro para terminar con los 2 senadores, porque me imagino que también debe haber mucho interés en saber finalmente cuál es el destino que va a tener el proyecto de cumplimiento tributario. Pero Ricardo, quizás tú también puedes tener una visión de por qué hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de justamente demonización del servicio de impuesto interno y el desafío en el marco de este proyecto. ¿Cuál es tu visión de nuestro servicio hoy día? Yo creo que esta discusión surgió exclusivamente, esta vez, digamos, por lo menos, a propósito de que se estaba proponiendo este acceso bastante importante de la posibilidad de acceso de impuestos internos a información bancaria, que es un tema sensible, obviamente. Ahí hay una contradicción, digamos, de intereses, el interés de la privacidad, del derecho de privacidad que todos tenemos, y el interés del Servicio de Impuestos Internos y también de todos de que se paguen los impuestos correctamente. Y entonces, ¿cómo se cubre adecuadamente eso? Hoy día tenemos una regla y las propuestas que vinieron, para mi gusto, fueron un poco excesivas, porque yo creo que aquí lo que hay que hacer primero que todo es estudiar con cuidado qué es lo que se está proponiendo y ver qué es lo que es razonable y lo que no. Las propuestas en resumen son, por un lado, que Impuestos Internos ya no tenga que ir a un tribunal en lo central, digamos, a pedir autorización y que tenga acceso directo a la información con los bancos, a menos que la persona, y que sea la persona la que se tenga que oponer. Eso es lo central que se está poniendo. Pero eso es para todo el mundo, esa es la regla general. Y eso, por supuesto, es conflictivo. Pero hay otras reglas que a mí me parece que no debieran ser tan conflictivas, como por ejemplo que si los bancos informan que a don Ricardo Escobar le llegaron a una cuenta, en su cuenta en un mes 50 depósitos y en un semestre 200 depósitos, se le informe al Servicio de Impuestos Internos, oiga, al señor Escobar le llegaron 200 depósitos. Bueno, a mí me parece que en ese caso no debiera ser mucho problema que Impuestos Internos tenga acceso a la cuenta corriente, porque la actividad está justificadamente sospechosa. No necesito ir a un tribunal para decir, oiga, mire, es raro que a este señor le llegue esta plata. O si a alguien le llegan millones de pesos en efectivo depositados en una cuenta corriente o gira dinero en efectivo por millones de pesos. Obviamente esos son casos fáciles, no hay que cambiar al director de Impuestos Internos para que la facultad, cómo se nombra al director de Impuestos Internos para aprobar eso. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso. No confundiría ni apuraría una discusión sobre la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos en función de esto. Creo que es más sencillo en ese caso
aprobar aquellas normas que tienen sentido y rechazar la cosa general, por ejemplo, el cambio al servicio a los tribunales, de la facultad de ir a los tribunales por una independiente para todo el mundo. Quizás eso es excesivo en este escenario, pero hay normas ahí que tienen sentido. Hay otras que tampoco encuentro que tengan sentido, como por ejemplo que haya acceso porque se está investigando un grupo económico. Es raro que un grupo económico tenga cuentas bancarias no declaradas en la contabilidad o que no estén en las auditorías, si es que es una empresa de Lipsa que emite bonos, qué sé yo, o si es que es una gran minera, en fin. Entonces, yo creo que hay un desbalance en la propuesta de ley que hay que revisarla con cuidado. Me parece, y con eso termino, que un cambio al gobierno corporativo, así va a haber un directorio que nombra al director al estilo como lo hacen los canadienses, por ejemplo, que podría ser, puede ser, pero yo no supeditaría una cosa con la otra, son cuestiones distintas. Me parece que no es ese el foco, no debiera estar ahí el foco. Yo aprobaría unos buenos cambios en el tema de acceso a la información bancaria y rechazaría aquellos que generan dudas o que están adecuadamente protegidos en el sistema actual, yendo al tribunal a pedir el permiso. Creo que eso es más fácil que enredarse en esta otra discusión. Y puede pasar lo que decía Javier, que como hay interés en sacar este proyecto porque es útil, se apuren y haya un mal diseño del cambio en el gobierno corporativo de impuestos internos. Yo no creo que sea ese el centro de la discusión en este minuto. Me parece que es una respuesta a un mal diseño que venía del gobierno. Yo trabajaría en mejorar el diseño. Ramiro, ¿qué opina? Mira, yo creo que primero hacer una suerte de confirmación de lo que dice Ricardo, en el sentido de que en realidad, y tomando lo que dice el director, el tema de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos es un tema no menor, o sea, no menor. Y en realidad nos fuimos a la gobernanza porque aquí había un tejo pasado con el secreto bancario. Entonces todos se dieron vuelta y dijeron, bueno, pero veamos la gobernanza. Y estamos entrando a un terreno que es bien complejo. Yo tomo lo que dice Javier, y claro, tuve la experiencia de ser 8 años contralor, y creo que sería mucho mejor para Chile que el gobierno de la Contraloría fuera un órgano colegiado. Eso hoy día es lo que pienso, digamos. O sea, y que tiene que ver con escudriñar en los modelos de control y los orígenes del control. El modelo de control chileno, en su origen, es un modelo de control colegiado, porque era un tribunal de cuentas. Y ese tribunal de cuentas era colegiado hasta 1927, en que producto de la misión Kemmerer, Edwin Kemmerer vino, copió lo que era la auditoría inglesa y trajo el modelo anglosajón inglés, es decir, un órgano unipersonal, un auditor, que iba a ser auditor, pero el Contralor General en Chile es mucho más que un auditor, porque es auditor, en realidad fija las normas contables para el sector público, es un interpretador de la ley para la administración del Estado y es un gran recolector de dolores, digamos, porque en realidad cuando no había confianza en los tribunales o no existía posibilidad de que los tribunales conocieran, todos iban con su dolor a la Contraloría y eso hace que el año 41, por primera vez, un organismo legal tenga autonomía constitucional. Pero si uno lo mira en los modelos del mundo, en realidad la Auditoría Superior de Noruega es colegiada, la Auditoría Argentina es colegiada, la Auditoría en Alemania es colegiada, digamos, o sea, no es tan raro el modelo de colegios. Ahora yo comparto con Javier de que el modelo de colegio es un modelo que necesita afinamientos extraordinariamente complejos en su decisión, porque si el colegio es un órgano directivo superior activo, es distinto que el colegio sea un órgano asesor potestativo. Son dos cosas diferentes. Digamos. Lo que sí no existe es este colegio al modo del modelo chileno en este proyecto actual. Porque esto es como, queremos parecer colegio, pero en realidad no tenemos atribuciones de colegio. Y el director sigue siendo el director. Digamos. Entonces, esas son cuestiones que uno tiene que sincerar en la discusión. Pero a mí me parece que es innegable que
en una sociedad que es mucho, lo ha dicho Javier 2 veces en su discurso y ahora en su intervención en el panel, en un modelo donde las exigencias de cumplimiento son bastante más frágiles en las relaciones de la sociedad con el poder, sea el poder estatal o sea el poder no estatal. Oye, si uno no obtiene lo que desea frente al agravio que causan las empresas de telefonía celular, oye, está tapizado el CERNAC de reclamos, ¿cierto? Y el CERNAC se transformó en un organismo pequeñito, ¿cierto? Un organismo que hoy día tiene una tremenda fuerza para los efectos de, comillas, perseguir a los culpables del no cumplimiento. Y me parece bien, o sea, eso ha ido cambiando el marco relacional y eso hace que las personas tengan otra capacidad de cumplimiento, que tengan otro nivel de exigencia y busquen lugares donde ir a reclamar. Entonces, me parece que en realidad todo eso es un cambio que lleva a que los servicios tan relevantes como impuesto interno tengan que escudriñar una nueva gobernanza. ¿Cuál es la nueva gobernanza? ¿Cómo la vamos a construir? ¿En qué momento la vamos a construir? Y si este es el momento adecuado en este proyecto. Esas son las inquietudes que tendrán que solucionar nuestras dos representantes del Senado, digamos, ¿cierto? Así que eso sería lo que les quería decir y agradezco también el orden tan obediente de la Católica. Me gusta la Católica, recién lo conversábamos con Ricardo. En la Chile, oye, pasen al panel y todos habríamos estado peleando la silla, digamos, ¿cierto? Ustedes, los ex acá, los actuales allá y el nuevo allá. Todo ordenado, así que felicitaciones. Senadora Rincón, solo quería hacerle una pregunta que obviamente es en base a lo mismo, pero quizá yo tengo un matiz de diferencia con lo que dijo Ricardo en relación a que entiendo que esta discusión de por qué estamos hablando de gobernanza no se dio por el secreto bancario. El secreto bancario surge como discusión hace un par de semanas que la instalaron a raíz de nunca entendí mucho qué. Yo entendí más bien que la discusión sobre gobernanza se da porque en el marco del proyecto de cumplimiento tributario venían una enorme batería de atribuciones, pero especialmente lo que más llamaba la atención era sacar la atribución que tenían los tribunales tributarios y aduaneros para darle al Servicio de Impuesto Interno la calificación de la norma antielusión. Y con eso eliminar ciertas garantías que habían sido muy claras, muy definidas y muy determinadas en una negociación que fue muy ruda en el año 2014. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque yo creo que todos estamos expectantes, ¿no es cierto? Entiendo que se vota próximamente el proyecto en la Comisión de Hacienda y como que quisiéramos saber en qué estamos, qué piensan. Han habido muchas reflexiones, ha sido un proyecto súper interesante en su tramitación, porque ha habido muy buenas discusiones. Creo que este proyecto da cuenta de una buena forma de hacer las normativas, porque se ha escuchado, se ha conversado. Esta conversación creo que ojalá nos ilumine a todos. Y termino entonces preguntándole a los dos. Jimena, ¿qué opina, senador? A mí me gustaría que respondiera la pregunta, Pepe. Yo no estoy, ustedes saben, en la Comisión de Hacienda, fui expulsada o no me dejaron ingresar. Y la verdad es que creo que eso habla mal de la política, porque los acuerdos no se cumplen y no le hace bien. Es primera vez que pasa además en el Parlamento y creo que es la única comisión en que no se ha respetado el acuerdo. Entonces, como la pregunta tiene que ver con qué está pasando hoy día respecto de ese punto en la comisión, me gustaría que lo pudiera ver Pepe y yo después te respondo como lo veo yo de afuera. A ver, yo quiero dar la tranquilidad de que quienes propiciamos este cambio en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que repito, puede ser algo que suene como muy pretencioso, no estamos por hacer ninguna locura. Nosotros sabemos el rol que cumple el Servicio de Impuestos Internos, es un rol vital para nuestras finanzas públicas y por supuesto que todos nosotros queremos fortalecer el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que un gobierno colegiado lo fortalece y no lo debilita. Creo también que lo que tiene que hacer el Servicio de Impuestos Internos en los próximos meses, en los próximos años, y que yo creo que justifica esta decisión valiente que ha tomado Javier de querer
asumir la conducción del servicio es muy compleja, muy difícil y va a requerir de mucho carácter para asumir funciones que hasta ahora no se han asumido. Porque muchas veces la evasión tributaria, particularmente la evasión, también hoy día está muy vinculada a la delincuencia, al narcotráfico, al narcoterrorismo, al crimen organizado. Mire, ustedes saben que yo, si no lo saben yo se los cuento, pero yo represento a la región de la Araucanía, que tiene sus propios problemas. Un problema muy importante era el robo de madera. Nos costó un mundo tener una ley que no es que haya elevado las penas, sino que simplemente nuevas técnicas para investigar el robo de madera. Porque el robo de madera no es que yo tome una carretilla y me robe un par de palos de leña. El robo de madera es una industria. Yo me instalo, me tomo un par de cientos de hectáreas donde hay bosque, lo exploto, lo vendo, me quedo con la plata y me voy a mi casa o me voy al Caribe a disfrutar de un robo. Y cuando nosotros conversamos con los contratistas forestales, que son toda gente sencilla, son técnicos, son profesionales, el que tiene su camionetita, el que tiene, en fin, alguna herramienta especial para poder ir en apoyo de la actividad forestal, o cuando uno habla con quienes tienen plantaciones. Y no podíamos creer que esto se hace a vista y paciencia de la autoridad, porque nadie se atreve a controlar los camiones. Cuando digo nadie se atreve, bueno, ustedes saben la situación difícil que vivimos en la Araucanía, pero eso significa muchas veces que Carabineros no podía hacerlo. Por eso era tan importante el proyecto de, digamos, de facilitar la investigación del robo de madera, que Impuestos Internos no podía hacerlo. Porque uno decía, pero a ver, pero ¿cómo camiones cargados con madera cruzan del sur a norte y de norte a sur y nadie los controla? Nadie los denuncia, nadie, en fin. Yo entiendo que hay dificultades de seguridad, si eso es absolutamente así. Si en el fondo la pregunta es cómo es posible que este tipo de situaciones ocurran sin que el Servicio de Impuestos Internos, yo creo que tiene las atribuciones, pero sin que el Servicio de Impuestos Internos también haya puesto su mirada en ese tipo de acciones. Me dicen, a mí no me consta, pero me dicen que lo mismo está ocurriendo con los salmones. O sea, toman un camión que viene cargado con salmones, me dicen que ese camión tiene un valor del orden de unos 200 millones de pesos, una cosa así. Sacan al conductor y simplemente se roban camión, salmones, todo. Y siguen indocumentados, pues. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones en nuestro país, que está enfrentando una situación de inseguridad tremenda, tremenda, el Servicio de Impuestos Internos va a tener que, ellos no son los persecutores, yo lo tengo claro, es el Ministerio Público, pero va a tener que contribuir, va a tener que ayudar. Y yo de verdad creo, Javier, que en ese sentido, tu carácter, tu disposición, tus conocimientos, no sé si decirlo así, pero la buena onda que causa tu nombramiento y que causa tu nombre y tu personalidad, puede y seguramente va a contribuir mucho. Mayor razón para que quizás no estés solo en esas decisiones que probablemente van a ser difíciles. Íbamos también. Así que mucho éxito, mucho éxito. Eso es lo que yo creo que ha cambiado en Chile, pues eso es lo que yo creo que ha cambiado. Estamos enfrentando situaciones nuevas, situaciones difíciles a las que no estábamos acostumbrados. Mire, si cuando uno lee las noticias de la delincuencia, y esto está pasando en el mundo, si no es que yo quiera responsabilizar a las actuales autoridades de gobierno, esto está pasando en el mundo, pero cuando
uno ve, mire, en Coyipulli, yo creo que deben haber pocas comunas, bueno, hace rato que Coyipulli viene con problemas, pero deben haber pocas comunas más bucólicas que Coyipulli, una comuna linda dedicada a la agricultura, a los cereales, en fin. Y resulta que secuestran a una persona, la violan, después la entierran. O sea, unos crímenes que no habíamos visto nunca, nunca. Esto no tiene nada que ver con impuestos internos, por supuesto, pero lo que quiero decir es que estamos enfrentando un crimen organizado que nos asusta en las noticias, pero que nosotros tenemos que hacer como Estado grandes esfuerzos para evitar que eso siga expandiéndose en el país. Tenemos que detenerlos, nuestra ciudadanía necesita orden, tranquilidad, porque sin eso no hay progreso. Senadora Rincón, muchas gracias, don José. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón, ¿tú me permites un minuto? Por supuesto. ¿Está sesionando la Comisión de Hacienda? Está sesionando la Comisión de Hacienda del Senado desde las 10 de la mañana, precisamente para completar las audiencias. Y se ha trabajado bien, se ha trabajado intensamente en construir acuerdos razonables para el despacho de cumplimiento tributario. Yo espero que de aquí a que llegue el momento de votar, la idea de legislar en la comisión, podamos mantener esos acuerdos y podamos mantener esa buena disposición. A ver, yo creo que lo más importante hoy día es que no tengamos otra década perdida. Y ejemplos tenemos muchos. Ustedes han haber leído al expresidente Frey en su intervención, no sé si fue ayer o antes de ayer, por lo que está pasando en la salmonicultura, con la tramitación de la ley de pesca, un sector que requiere impulso, apoyo, fortalecimiento, y en la modificación de la ley de pesca hay que regular y resguardar a los peces sintientes. O sea, ese tipo de cosas no nos puede pasar. Y ocupo ese ejemplo porque, claro, es extremo, ¿ya? Robo de madera, al que hacía alusión Pepe. En el gobierno anterior no se pudo avanzar en esa legislación porque hubo oposición. Finalmente se saca ahora, hubo oposición de los que gobiernan hoy, que estaban en el Parlamento. Finalmente se saca hoy. Los datos que daban ayer eran bien significativos, 92% de reducción de robo de madera. Es brutal el dato. Entonces, cuando lo hacemos bien, el resultado es bueno. No sé si fue la semana pasada o esta, se aprobó en la Comisión de Seguridad del Senado, en voto dividido, que la unidad de análisis financiero pueda solicitar levantamiento del secreto bancario sin orden judicial cuando hay hechos fundados, y los tiene que decir y solicitar así la unidad de análisis financiero de manera secreta, individualizando las personas respecto de las que se pide para poder seguir una investigación. A mí me parece que eso está bien, ¿ya? Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es tener buenas discusiones legislativas para poder cumplir el objetivo. Y pongo otro ejemplo, reforma de pensiones. El proyecto del gobierno, según un análisis de la Superintendencia de Pensiones, no de los senadores de oposición, si se aprueba, va a pagar peores pensiones a los futuros trabajadores que las que hoy día se pagan. Entonces, el objetivo del proyecto no se cumple. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cualquier modificación que hagamos tiene que cumplir el objetivo que el proyecto persigue. Y en este caso, cuando uno mira lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, con las modificaciones en materia de impuestos internos, de recaudación, ley antievasión, elusión, etcétera, uno dice, bueno, si se quiere recaudar 50% y se sostiene que se recaudaba 30 o se lograba 30 y con 5 modificaciones anteriores no se ha logrado, algo está mal hecho. Y la reflexión es, ¿qué es lo que tenemos que corregir para cumplir el objetivo? Y yo creo que todos estamos de acuerdo que tenemos un gran forado en informalidad, que tenemos que ver cómo lo abordamos y lo atacamos, y tenemos problemas, que lamentablemente no tenemos buena información, y ahí quizás lo que podría hacerse es encargarse un buen informe, una buena auditoría externa y autónoma, independiente, que nos permita con buenos datos tomar buenas decisiones.
Nadie duda, porque además tiene trayectoria, de las capacidades del nuevo director del Servicio de Impuesto Interno. Lo aplaudimos y toda la colaboración, pero no nos equivoquemos, porque el error no lo va a pagar ninguno de los que está tomando la decisión. Lo va a pagar la persona más sencilla de nuestro país. ¿Qué es lo que se nos dijo? Muchas veces que la boleta electrónica iba a permitir menor evasión. Y resulta que los datos que nos presentan desde los propios directores, no estoy hablando de los ex, de los que están en el servicio anteriores a Javier, que estaban en el cargo, no se sustentan con los datos. Y eso preocupa. Y termino con esto. PEC 1. Gran discusión hoy día el tema tarifario. Yo voté en contra de esa ley. Y la voté en contra porque dije que ese beneficio tenía que ser dirigido a los clientes regulados y a las pymes, no a todos. Hoy día estamos pagando esa cuenta. Y ha habido sucesivas modificaciones que no han arreglado el problema, lo han agravado. Las cuentas hay que pagarlas, pero sentémonos a ver las soluciones con datos técnicos. Y yo creo que eso es lo que falta. No falta voluntad. En el Parlamento la van a encontrar, en el Senado sobre todo. Pero sentémonos con buenos datos, porque si no, yo al menos, y lo digo porque ya lo he venido haciendo en algunas discusiones sin mucha vocería, no voy a respaldar, porque no estoy dispuesta a pagar la cuenta. Excelente, qué tremendo panel. Muchas gracias a cada uno, un orgullo y se agradece efectivamente la conversación tan grata y tan esclarecedora a cada uno. Muy buenos días, muchas gracias a todos. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados y por supuesto a quienes compartieron con nosotros esta mañana. Les comentamos que a la salida del salón se encuentra un stand de Ediciones UC donde podrán adquirir nuestro libro recientemente presentado, Chile 2050, un país, 4 presidentes, editado por nuestro director Felipe Larraín a un precio especial. Los dejamos invitados a seguir participando en los próximos seminarios que realizaremos durante este año en que CLAPES UC está celebrando sus 10 años. A quienes nos acompañaron en el salón de manera presencial, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.